Imágenes de Jesús en el Evangelio según Juan. Leemos el capítulo 3, los versículos 14 al 16 de este libro. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Decíamos en una meditación anterior, cuando comentamos el pasaje de Juan 2, 13 al 17, que la imagen de Jesús que allí encontramos es quizás la menos conocida. Jesús con un látigo en la mano sacando del templo a los mercaderes del culto a Dios. Ahora me atrevo a decir sin temor a equivocarme que la que encontramos aquí es la más conocida en todo el mundo. La imagen de Jesús colgado en una cruz. Jesús crucificado. Para entender estos versículos y la imagen de Jesús allí descrita, es necesario viajar al pasado unos 1450 años antes de que Jesús naciera. Esos años, 40 exactamente, cuando el pueblo hebreo anduvo en el desierto. Dios, en su infinita sabiduría, consideró necesario darles allí en el desierto un menú especial. Antes vivían en una ciudad, ahora peregrinan en un desierto. Antes eran esclavos. Era necesario que se alimentaran convenientemente para poder soportar 10 o 12 horas de trabajo forzado. Éxodo capítulo 16, versículo 3, describe allí cómo ellos recordaban a Egipto. Decían ellos: en Egipto, donde nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Ahora caminan en un desierto. La alimentación tiene que ser distinta. Dios les cambió el menú. Les dio un pan liviano, así lo califican ellos en Números 21:5. Ese pan liviano fue el maná, pero además le dio carne de codorniz y agua en el momento justo y preciso. Este cambio de lugar y de alimentación no lo entendieron, no lo aceptaron y por tanto se rebelaron. Preferían volver a ser esclavos antes que seguir adelante rumbo a su absoluta libertad. Números 21 cuenta una de tantas rebeliones y cómo respondió Jehová a esta rebelión. Números 21, los versículos 4 al 9 dicen así: Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El cuadro es dantesco. Cadáveres de hebreos regados por todas partes, producto de las mordidas de las serpientes. Saben que es un castigo de Dios por rebeldes. Piden clemencia y Dios les da la solución. Ordena a Moisés que fabrique una serpiente de bronce, la levante sobre un asta y la coloque en el centro del campamento. Todo el que mire a esta serpiente se curará, no morirá. Y ante esto se producen dos reacciones. Muchos no quisieron mirar, pues no creyeron en esta fácil pero efectiva solución. Incluso algunos hasta lo tomaron a burla. Otros
Otros creyeron, miraron a la serpiente y fueron sanados. Jesús le recuerda a Nicodemo este relato del Antiguo Testamento que con seguridad él conoce, y Jesús, él mismo, se lo aplica a sí mismo. Es el relato que hemos leído en Juan capítulo 3 del 14 al 16. Usted que escucha esta nota de voz, pensar en las enseñanzas que esta imagen de Jesús contiene nos lleva a pensar también en algunas verdades fundamentales. Primera, la Biblia afirma que toda la raza humana ha sido mordida por la serpiente del pecado. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, vamos caminando hacia la muerte, hacia la separación definitiva de nuestro Salvador Jesucristo. Romanos 6:23, la primera parte dice que la paga del pecado es muerte. En segundo lugar, Jesús fue levantado en una cruz y es el único medio por el cual el hombre puede salvarse de una inminente muerte espiritual eterna. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en tercer lugar, al igual que siglos atrás ante la serpiente de bronce, solo hay dos maneras de reaccionar ante el Cristo levantado. Solamente hay dos maneras de reaccionar ante el Cristo crucificado. La primera de ellas es con indiferencia o de forma burlesca, pensando que es una manera de salvación ridícula. Los que así piensan viven y pueden morir en sus pecados. Me permito recordarle lo que la Biblia dice en Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Déjeme decirle que esta sentencia de Jesús aún se mantiene. La segunda reacción es creyendo. Los que creen son salvos. Así de sencillo. En ellos se cumple lo que dice Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay vida eterna para quienes miran a Jesús, aquel que dio su vida en sacrificio por su pecado, por el pecado suyo, amigo mío, y también por mi pecado. La Biblia dice que todos nacemos en pecado y nuestra experiencia diaria nos dice que vivimos en pecado. Por lo tanto, no hay manera de salvarnos por nuestros propios medios. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo acepte, si usted no ha mirado con fe a Jesús, va camino a la condenación eterna. Es lo que dice el versículo 16 de Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en primera de Juan 2:6 dice, Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con el propósito de pagar el rescate y de esta manera salvarnos de la condenación. Ese pago fue su propia vida, muriendo al ser levantado como la serpiente en el desierto, muriendo al ser crucificado. Como dice una vieja melodía, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Estimado hermano, querido amigo, al final de esta meditación pido a Dios especialmente por los que la han escuchado y aún no han mirado al Cristo crucificado, al Cristo muerto, al Cristo sepultado, pero también al Cristo resucitado.
déjeme decirle que mientras usted viva, tiene oportunidad de decidirse por Cristo. Pero al morir, ya no habrá tiempo para cambiar su eterna condición de condenado. Porque ni usted ni yo sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra, le digo de todo corazón que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Reciba a Jesucristo como su Salvador antes que sea demasiado tarde. Que así sea. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Debido al pecado fui a Jesús, mostré en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Habló para ustedes el pastor Efraín Merche. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén.